La lluvia caía a cántaros ese día, empapando la banqueta agrietada frente a mi apartamento en la colonia Roma de Ciudad de México. Todavía recuerdo el sonido de sus tacones en el concreto mojado, rápidos e inquietos, como si ni el aguacero pudiera detenerla. Araceli cargaba a Xochitl en una cadera y a Itzel en el brazo, sus llantos ahogados contra los pliegues de su saco. Apenas me miró cuando las dejó dentro, con sus abrigos húmedos y las mejillas encendidas por el frío. «Vuelvo en una hora, mamá», dijo, apartando mechones de cabello de su rostro. Sus ojos se desviaron al celular y luego a la calle. Antes de que pudiera preguntarle a dónde iba, la puerta ya se había cerrado, y el eco de su promesa se quedó flotando más tiempo que ella. Preparé biberones calientes con manos temblorosas. Senté a las niñas contra mis rodillas y susurré nanas sin sentido para calmarlas. Me dije que era algo pasajero. 1 hora, tal vez 2. Las acomodé en la cuna que había guardado desde la infancia de Araceli, con la pintura descascarada pero firme, y me senté en el sillón, atenta a cualquier ruido de pasos en el pasillo. Cayó la noche. El pasillo se quedó en silencio. La primera semana se desdibujó entre fiebres y llamadas nocturnas al pediatra. Recuerdo haber sostenido a Xochitl contra mi pecho en la sala de urgencias del Hospital Ángeles, rezando para que su respiración se estabilizara. Itzel lloraba hasta quedarse ronca en la mochila porteadora colgada de mi hombro. Miraba las puertas dobles, esperando que Araceli irrumpiera con culpa en el rostro. Explicaciones a borbotones, pero solo llegaban enfermeras, entregándome formularios para firmar, llamándome tutora como si esa palabra pudiera tomarse prestada. Las semanas se convirtieron en meses. Devolvía libros en la biblioteca Vasconcelos donde trabajaba. Luego corría a casa para la hora de dormir. Juntaba niñeras cuando los turnos se cruzaban. Guardaba registros en carpetas ordenadas vacunas, papeles de la escuela, cada pedazo de prueba de que yo era quien estaba presente. Dejé de decirles a los vecinos que Araceli podría volver. Con el tiempo, dejé de decírmelo a mí misma. La hora que prometió se estiró hasta romperse. Lo que quedó fue un ritmo de mañanas llenas de tazones de cereal y mochilas, noches con chocolate caliente y cuentos susurrados mientras la lluvia golpeaba la ventana. En algún momento de esos años, ellas comenzaron a buscarme no como abuela, sino como la persona que siempre estaba ahí. Y aunque nunca dejé de mirar la puerta de reojo, sabía que el próximo capítulo de sus vidas lo escribiría con mi letra en cada renglón. El departamento nunca estuvo pensado para 3 personas, mucho menos para 3 mujeres creciendo. Si me cuento entre ellas, 2 recámaras pequeñas, una cocina que también era comedor y una sala que apenas cabía nuestro sofá de segunda mano. Pero dentro de esas paredes, Xochitl e Itzel construyeron una infancia tan frágil como feroz. Me despertaba antes del amanecer casi todos los días, preparando lonches, alisando vestidos arrugados y buscando tareas perdidas en la biblioteca. Apilaba libros con los pies adoloridos. Luego corría a casa para ayudar con la práctica de violín o un proyecto de ciencias armado con cajas recicladas. La cena solía ser sencilla, espagueti o frijoles guisados, pero la comíamos juntas, las 3 apretujadas alrededor de una mesa de segunda mano que se tambaleaba cuando Itzel se apoyaba demasiado. Xochitl creció ordenada, de esas niñas que alinean sus lápices por tamaño y color, que pedía tiempo extra para practicar escalas hasta que le temblaban los dedos. Itzel, más joven pero más ruidosa, tenía un don para ir directo al grano. A los 7, le dijo a una maestra que no necesitaba que le recordaran sobre padres verdaderos, porque ya tenía a alguien que siempre estaba ahí. Ahí supe lo profundo que era su instinto de defender. A lo largo de esos años, me convertí en la guardiana de las pruebas, cada boleta en una funda de plástico, cada nota del doctor archivada por fecha. Sabía que algún día necesitaría demostrar no solo que las amaba, sino que había estado presente legalmente en todo lo que podía. Solo una vez,
crucé una línea que no pude borrar. Xochitl tenía faringitis, la fiebre ardiendo pasada la medianoche, y la clínica se negó a dar antibióticos sin la firma de un padre. Firmé con el nombre de Araceli, con la mano temblando, odiándome mientras presionaba la pluma. No hice ruido al respecto. Las pastillas funcionaron. Xochitl durmió tranquila al amanecer, pero la culpa nunca se fue. Aún así, cuando las niñas se acurrucaban contra mí en noches de tormenta, Itzel aferrándose a mi brazo y Xochitl murmurando sobre su próximo recital, sabía que estar presente valía más que la perfección. Y esa presencia sería puesta a prueba el día que Araceli finalmente regresó. Habían pasado 20 años desde esa tarde lluviosa, pero el sonido de los tacones de Araceli aún resonaba en mi memoria. Cuando la vi de nuevo, no fue en mi puerta, sino al otro lado de una sala de juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. Llevaba un traje color crema, el cabello recogido en un estilo que gritaba control, éxito. Su abogado estaba a su lado, con voz afilada y ensayada, declarando que le habían negado acceso a sus hijas, que venía a reclamarlas, que yo había cometido un secuestro. La palabra se me clavó en el pecho como fierro oxidado. Detrás de mí, sentí la mano de Xochitl apretar suavemente mi hombro. Itzel se removió en su asiento, la mandíbula tensa, los ojos entrecerrados hacia la mujer que nos había dejado atrás. Ya eran casi adultas Xochitl en su segundo año de universidad, Itzel en su último año de preparatoria, pero en ese momento parecían más jóvenes, con la incertidumbre asomándose en sus rostros. La jueza Mara Klein presidía con una expresión que no revelaba lealtades. Su cabello plateado enmarcaba un rostro surcado por años de escuchar argumentos afilados por la desesperación. Pidió pruebas, su voz mesurada, como si hubiera visto todas las sombras de la traición y supiera que la verdad nunca es tan simple como los discursos iniciales. Me levanté despacio, apoyando las rodillas contra el banco de madera. Los años de sacrificio parecían empujarme la espalda como un peso, pero me enderecé, negándome a dejar que las acusaciones de mi hija definieran la historia que habíamos vivido. No hablé de vigilias en hospitales ni de clases de violín, de mañanas de invierno raspando hielo del parabrisas mientras 2 niñas dormían en el asiento trasero. Todavía no. En cambio, prometí al tribunal que tenía algo más que palabras. Mi voz salió más firme de lo que esperaba, cada sílaba cargada con la resolución callada de 2 décadas. La jueza asintió una vez, invitándome a continuar en la siguiente sesión. Volví a mi asiento, la mano de Xochitl aún en mi hombro, Itzel inclinada tan cerca que podía sentir su desafío ardiendo. El pasado ya no era solo memoria, se había convertido en evidencia esperando ser abierta. Y la prueba estaba sellada en un sobre de manila gastado. Cuando la jueza me llamó de nuevo, la sala parecía más pequeña, el aire más denso. Llevé el sobre con ambas manos, sus esquinas suavizadas por años de pasar entre cajones y bolsas. Para cualquiera podría parecer solo un montón de papeles. Para mí, eran 2 décadas de noches y mañanas, de pequeñas victorias y miedos escondidos. Lo puse en el estrado frente a la jueza Klein. Mis palmas se quedaron un momento más de lo necesario. Ella me estudió. Luego abrió la solapa y sacó la primera hoja. La primera foto era de Xochitl en su primer día de kinder, parada frente a la puerta del departamento. Su lonchera casi tan grande como su torso. Había escrito su nombre y mi número en la parte trasera, por si acaso. La jueza inclinó la imagen hacia la luz. Luego la dejó con cuidado. Luego vino el alta de urgencias de Itzel, mi firma garabateada donde decía tutora, registros médicos, permisos, autorizaciones para paseos escolares. Cada documento llevaba mi letra. Vi a Araceli tensarse al otro lado de la sala, la máscara confiada de su abogado titubeando mientras hoja tras hoja contaban una historia que no habían preparado para combatir. Siguieron las boletas.
todas guardadas en fundas de plástico. Notas de maestras agradeciendo mi asistencia a juntas. Fotos de cumpleaños celebrados en nuestra cocina chiquita. Pasteles hechos en casa cuando el dinero escaseaba. La cinta de Xochitl de su primer recital. El certificado de Itzel por un concurso de matemáticas. El montón crecía en el escritorio de la jueza. Una torre de papel de años vividos sin su madre presente. La jueza levantó la mirada hacia Araceli. «Tu nombre no aparece aquí», dijo con voz pareja. Ni en un solo formulario. Araceli abrió los labios, pero no salieron palabras. Se ajustó el saco. Como si la tela pudiera cubrir la ausencia de 20 años. Me quedé callada, observando a Xochitl e Itzel por el rabillo del ojo. Los hombros de Xochitl se relajaron un poco. Alivio mezclado con tristeza. Itzel se inclinó hacia adelante, los brazos cruzados, como retando a su madre a explicar la evidencia. La jueza dejó el último documento con cuidado deliberado. El silencio en la sala era más fuerte que cualquier martillo. Y en ese silencio, la verdad de por qué Araceli había regresado comenzó a aflorar, brillando bajo el peso del papel y la memoria. A la mañana siguiente, la sala estaba más callada, como si todos hubieran absorbido el golpe del sobre. La jueza Klein ordenó sus notas. Luego preguntó al abogado de Araceli si había algo más que presentar. Él se ajustó la corbata, carraspeó y sacó un montón de documentos que parecían mucho más pulidos que mis archivos gastados. Empezó a hablar de provisiones hechas hace mucho por el difunto padre de las niñas pólizas, dijo, destinadas a asegurar el futuro de sus hijas. Las palabras sonaban ensayadas, elegidas para pintar el abandono como previsión. Explicó que un pago modesto de seguro de vida y un pequeño fondo fiduciario habían sido establecidos, con la condición de que cualquier tutor lo administrara hasta que las niñas fueran adultas. La sala murmuró suavemente. Mi pulso retumbaba en los oídos. Sabía del seguro en términos generales, pero nunca tuve los detalles. Cuando Xochitl cumplió 20 esa primavera, recibió una carta del asegurador que descifré con ella en nuestra mesa de cocina. La póliza era real, y las sumas, aunque no exorbitantes, eran suficientes para importar. Podían cubrir colegiaturas, gastos de vida, una base para sus vidas adultas. Itzel, solo 2 años menor, recibiría su parte al cumplir 18. El abogado enfatizó el momento. Su voz subiendo al decir responsabilidad fiduciaria, alegó que mi tutela prolongada nunca fue sancionada formalmente, que Araceli, como madre biológica, tenía derecho a retomar el control de esos fondos. Miré a Xochitl desde donde estaba sentada detrás de mí. Sus cejas se fruncieron, no de sorpresa, sino de reconocimiento de lo que ya sospechaba. Los brazos de Itzel estaban cruzados, su pie golpeando el banco, la impaciencia radiando de ella. Me golpeó entonces lo perfectamente alineado que estaba la demanda con la liberación inminente del fondo. Araceli no había aparecido para cumpleaños, graduaciones, funerales, pero se materializó meses antes del 18º cumpleaños de Itzel. La aritmética era demasiado precisa para ignorarla. Cuando el abogado terminó, la jueza Klein se recostó, su expresión indescifrable. Entonces parece, dijo lentamente, que este tribunal debe considerar no solo la custodia, sino el interés financiero. Sus ojos se posaron en mí. Señora Carmona, ¿entiende las implicaciones de esta demanda? Sí, señoría, respondí, aunque mi voz cargaba el peso de 20 años. Entendía perfectamente. Esto no era sobre reencuentros o amor. Era sobre números en estados de cuenta. Números que mi hija creía que valían la pena reescribir la historia. La jueza asintió una vez. Luego pidió un receso. Me giré hacia mis nietas, lista para decir en voz alta las verdades que había guardado demasiado tiempo. Esa noche, después de que el juzgado se vació y el eco de los martillazos se desvaneció de mis oídos, me senté con Xochitl e Itzel en nuestra mesa de cocina. El sobre seguía en el centro, sus contenidos a medio ordenar,
las páginas desparramadas como una vida demasiado pesada para contener. Quería tranquilizarlas, decirles que todo estaría bien, pero la verdad me apretaba hasta que el silencio se volvió imposible. Necesito decirles algo. Comencé, mi voz quebrándose. No sobre su madre esta vez, sobre mí. Me miraron con la misma paciencia que tenían desde pequeñas. Aunque podía ver la tensión detrás de sus ojos, Xochitl cruzó las manos, esperando. Itzel se recostó, con un destello de sospecha en el rostro. Cuando eran pequeñas, le fallé a Araceli antes de fallarles a ustedes. Me llamó cuando estaba ahogándose, y le dije que fuera más fuerte. Pensé que la maternidad exigía sacrificio, que solo necesitaba aguantar. No vi la profundidad de su colapso, y para cuando lo entendí, ya se había ido. El silencio que siguió fue diferente al del juzgado. Este era personal, cortante. Xochitl parpadeó rápido, su mandíbula apretándose. Los dedos de Itzel tamborilearon en la mesa antes de detenerse. Respiré hondo. Hay más. Una vez, cuando Xochitl tuvo una fiebre tan alta que pensé que la perdería. La clínica se negó a dar medicamentos sin la firma de un padre. Firmé con el nombre de su madre. Me dije que era necesario, y lo era, pero crucé una línea. He cargado con esa decisión desde entonces. Itzel fue la primera en hablar. Nos mantuviste vivas. Eso no es fallar. Su voz se quebró en la última palabra, traicionando lo mucho que sentía el peso. Xochitl tomó mi mano. Debiste decírnoslo antes, pero hiciste lo que tenías que hacer. Siempre has hecho lo que tenías que hacer. Apreté su mano. Alivio y tristeza enredados en mi pecho. La verdad no nos había roto. Solo dejó al descubierto las grietas que ya estaban ahí. Seguíamos sentadas juntas, sosteniéndonos. Y necesitaríamos esa fuerza para el enfrentamiento que aún estaba por venir. Llegué temprano. Eligiendo una mesa en la esquina donde podía ver la puerta, el murmullo de la conversación y el tintineo de las tazas hacían poco por calmar el peso en mi pecho. Cuando Araceli entró por fin, se movía como si los años hubieran sido amables. Su abrigo entallado, su sonrisa calculada, me saludó con un calor ensayado, como si 20 años pudieran doblarse en un hola educado. No devolví la sonrisa. En cambio, puse una carpeta en la mesa entre nosotras. Antes de hablar de las niñas, tenemos que hablar de ti. Sus ojos se posaron en la carpeta. Luego en mí. Mamá, ¿de verdad es necesario?, preguntó, con un tono suave, persuasivo. La abrí de todos modos, sacando el primer grupo de documentos, declaraciones de bancarrota de Guadalajara, selladas y fechadas. Necesario, dije en voz baja. Esto muestra que estás en quiebra. Su expresión titubeó, aunque rápidamente la suavizó. Saqué el siguiente grupo, un certificado de matrimonio, su nombre junto al de un hombre que nunca conocí. Llevas 3 años casada. Eso lo ocultaste en el juicio. El color subió a sus mejillas. Eso no tiene nada que ver con la custodia. Tiene todo que ver con la credibilidad, respondí. El último grupo de papeles traía titulares y expedientes judiciales. El nombre de su esposo ligado a investigaciones federales, fraude electrónico, lavado de dinero. El café seguía su ritmo, pedidos gritados. Leche espumada, mientras en nuestra mesa caía un silencio pesado. La máscara de Araceli se resquebrajó. Primero intentó reír, despectiva. Luego vinieron las lágrimas, súbitas y teatrales, acumulándose contra el rímel cuidadosamente aplicado. Finalmente, su voz se afiló en amenaza. ¿Crees que puedes destruirme? Me incliné hacia adelante, mi voz firme. Retira la demanda. Deja a las niñas terminar de convertirse en mujeres sin tu interferencia. O me aseguraré de que cada palabra de esto llegue al tribunal, y perderás más que la custodia. Por primera vez desde que se sentó, no tuvo una respuesta lista. Juntó su bolsa con manos temblorosas y se fue sin decir más. Cerré la carpeta, sabiendo que la verdadera prueba no vendría en privado, sino de vuelta en el juzgado. Cuando las propias niñas tuvieran que hablar,
El juzgado se sentía diferente al regresar. El aire estaba tenso, como si todos supieran que las próximas palabras importaban más que cualquier argumento hasta ahora. La jueza Klein ajustó sus lentes, su mirada fija en Xochitl e Itzel. «Quiero escucharlas a ustedes», dijo. «No a abogados, no a tutoras, a ustedes». Xochitl me miró antes de levantarse. Su voz era calma pero tensa, cada palabra elegida con cuidado. «Realmente no conozco a mi madre, pero tampoco quiero pasar el resto de mi vida preguntándome si hay algo que valga la pena rescatar. Estoy dispuesta a intentar, pero solo si es supervisado. Una visita corta, sin promesas más allá de eso». Itzel se puso de pie inmediatamente después. Su postura rígida. «No estoy de acuerdo. Ha tenido 20 años para intentarlo. No necesitamos experimentos ahora, pero si Xochitl quiere una oportunidad, la apoyo. Siempre que haya límites estrictos y la abuela esté a cargo». La jueza escuchó sin interrumpir, su expresión indescifrable. Luego se inclinó hacia adelante, su voz firme pero no cruel. «Muy bien, establezco condiciones. Visitas limitadas y supervisadas, sin enredos financieros, cualquier violación. Y el acuerdo termina de inmediato. ¿Entienden las dos?» Xochitl asintió. Con la mirada baja, Itzel dio un asentimiento seco antes de añadir: «Entiendo las reglas, solo no creo que a ella le importen». La jueza golpeó su martillo suavemente, señalando que la decisión estaba registrada. Los papeles crujieron. Los abogados susurraron, pero todo lo que podía escuchar era el latido de mi propio corazón. El camino por delante era incierto. Pero una cosa estaba clara: mis nietas serían las que darían el próximo paso. Y ese paso estaba a punto de chocar con la fachada desmoronada que Araceli ya no podía sostener. No pasó mucho tiempo para que las grietas se hicieran evidentes. Las noticias desde Guadalajara reportaban que el esposo de Araceli había sido acusado de cargos federales: fraude, lavado, esquemas que ningún juzgado en Ciudad de México podía ocultar. Su nombre fue arrastrado a los reportes, no como espectadora, sino como alguien atada a la misma casa de naipes que se derrumbaba. Para cuando volvimos a la siguiente audiencia, ya no llegaba pulida y serena. Entró escoltada, sin joyas en las muñecas, los ojos rojos de cansancio. Su abogado entregó a la jueza una solicitud apresurada de aplazamiento, citando circunstancias personales. Más tarde, a través de su abogado, Araceli me envió una oferta si financiaba su defensa legal. Retiraría la demanda de custodia y dejaría a las niñas en paz. Estaba escrito en un lenguaje legal frío, pero casi podía escuchar su voz debajo, aún regateando, aún tratando de convertir la maternidad en moneda. Mostré la carta a Xochitl e Itzel en nuestra mesa de cocina. Xochitl la leyó 2 veces, su rostro pálido. Luego negó con la cabeza. «No nos quiere, abuela. Solo quiere un salvavidas». Itzel ni siquiera terminó de leer. Empujó la hoja hacia mí. «No estamos en venta, y tú tampoco». Cuando el juicio se reanudó, la jueza Klein revisó el expediente. La evidencia era inquebrantable, el testimonio de las niñas claro, y a Araceli sin credibilidad. El martillo cayó con finalidad mi tutela, reconocida no solo por la práctica, sino por la ley. Los años de sacrificio grabados al fin en un registro oficial. Sostuve la orden en mis manos, el sello impreso en papel grueso, y sentí un peso levantarse que había cargado por 2 décadas. Pero incluso mientras el alivio se asentaba, sabía que el viaje no había terminado. Las niñas tenían un futuro que reclamar, y juntas estaban a punto de dar el siguiente paso. Meses después, el ritmo de nuestras vidas había cambiado. Xochitl estaba en el escenario en su recital de Beca, el arco firme en sus manos, el auditorio lleno de notas que brillaban como prueba de todo por lo que había trabajado. Itzel, mientras tanto, prosperaba en su pasantía en el centro, su mente afilada encontrando patrones en código
Como antes encontraba fallas en argumentos, verlas entrar en sus futuros me hizo sentir que el suelo bajo nosotras por fin estaba firme. Una tarde me pidieron que las encontrara en Coyoacán. Pensé que sería una cena, tal vez una pequeña celebración. En cambio, me llevaron por los escalones de una casa estilo colonial con ventanas amplias y un pedazo de jardín esperando ser llenado. Itzel puso unas llaves en mi palma, su sonrisa tensa por los nervios. «Es nuestra», dijo, «pero es para ti. Juntamos el dinero del fondo. Mereces más que un departamento que nunca nos quedó». Toqué el contorno de las llaves, abrumada. Xochitl añadió suavemente, «También presentamos los papeles. Nuestro apellido es Carmona ahora. Siempre lo ha sido en todo lo que importa. Esa noche, parada en el patio nuevo, recibí un mensaje de Araceli, una disculpa corta, nada más. Miré la pantalla un buen rato antes de dejar el teléfono sin responder. Algunas puertas no necesitaban abrirse de nuevo. En cambio, caminé descalza en la tierra del jardín, imaginando ya filas de jitomates y lavandas. La tierra era fresca y generosa, y por primera vez en años me sentía arraigada exactamente donde pertenecía.